Crónicas de un sereno. Las crónicas que siguen fueron escritas en memoria de mis abuelos Elvira y Antonio. Joseph Salex. Introducción. Tuxpan, Michoacán, México, año de 1925. Antes de que la electricidad iluminara el pueblo, cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas y las tinieblas cubrían con su sombra la tierra, comenzaba mi labor de sereno. Yo, con farol y escalera en mano, salía de mi casa para realizar mi tenebrosa labor. Una labor que nadie estaba dispuesto a realizar, pues el sereno era el encargado nocturno de vigilar las empedradas calles y los estrechos callejones, y también era quien regulaba el alumbrado público que consistía en mecheros de petróleo en el interior de faroles. Una labor que nadie estaba dispuesto a realizar, pues el sereno era el encargado nocturno de vigilar las empedradas calles y los estrechos callejones, y también era quien regulaba el alumbrado público que consistía en mecheros de petróleo en el interior de faroles, colocados todos ellos en las esquinas del pueblo de Tuxpan. Calles, callejones y frondosos huertos que con la oscuridad de la noche se convertían en pasajes fantasmagóricos, donde habitaban todo tipo de sonidos y sombras tenebrosas, capaces de hacerle perder la razón a cualquiera. Ser el sereno del pueblo tenía muchas ventajas, pues era yo un hombre de respeto, una autoridad nocturna, porque mientras los habitantes del pueblo dormían, yo les brindaba protección. Un requisito indispensable para realizar mi labor era estar provisto de valentía, sí, porque era necesario que estuviera dispuesto en todo momento a desafiar mis más profundos temores. Debía llevar conmigo un silbato y poseer una voz aguda, porque era necesario que silbara vigorosamente y gritara con fuertes voces en caso de alertar a los pobladores si se presentaba algún peligro. Cargaba también un arma, porque era necesario que la tuviera siempre lista por si tenía que enfrentarme a algún ladrón o malhechor. Llevaba una vestimenta que me permitía ser reconocido en la oscuridad con facilidad. Consistía en un viejo y grueso gabán que me protegía del frío y un sombrero, y cada que el reloj marcaba una hora, yo gritaba con su voz aguda: «Las tantas y todo sereno». De ahí es que proviene el nombre de mi oficio. Durante el tiempo que fui el sereno del pueblo, yo era amigo de la luna y las estrellas, testigo silencioso de un sinfín de historias, cuyas tramas se desarrollaban siempre bajo el manto frío y tenebroso de la noche. Pero las noches ya no son las mismas que antes. Yo tampoco soy lo que fui, uno más de sus habitantes. Hasta hace poco era durante la noche cuando el menor de los sonidos se alimentaba con el silencio y se acrecentaba hasta convertirse en un verdadero monstruo. Pero todo cambió de un día para otro, y esos tiempos para mí terminaron, porque ya no soy más el sereno del pueblo. Es por eso que hoy en día, a cambio de unas monedas o algunos tragos en la cantina, cuento mis correrías nocturnas, y todos aquellos quienes escuchan mis relatos experimentan a través de mis palabras ese temor que se sentía al transitar por las calles y callejones bajo el manto oscuro de la noche, antes de que la electricidad llegara al pueblo. La novia. Esto que voy a contar a continuación es una muy singular historia, cuya protagonista principal era una fantasmagórica aparición. Fue la madrugada del día 2 de noviembre de 1919, cuando la vi por primera vez. Pasaba yo por afuera del templo de Santiago Apóstol. Era la primera hora de aquel día. Recién se había rebasado la medianoche. Me acuerdo bien de la hora porque miré el reloj del templo, que era iluminado por la luz de la luna. Entonces, la presencia de una persona en la puerta principal del templo llamó mi atención. Cumpliendo con mi labor de sereno, me acerqué para investigar, pero apenas di algunos pasos, fue que pude ver de lo que se trataba. Era un fantasma. Sí, el de una elegante novia que se encontraba en la puerta principal del templo. Yo sentí cómo se me heló la sangre al contemplarla, y no era para menos.
pues en todos los años que llevaba realizando mi labor, nunca antes había visto cosa semejante. Inmóvil, permanecí de frente a la aparición, mirando, esperando a que ella también me mirara. Mas a la novia parecía no importarle mi presencia. Se comportaba indiferente, como si yo no estuviera ahí. Aquella figura traslúcida de la novia caminaba de un lado a otro, impacientemente, mientras su velo volaba con los fríos vientos que silbaban y movían con violencia las ramas de los árboles del atrio, quebrantando el silencio de la madrugada. Mas a pesar de ser un fantasma, su rostro no infundía temor, pues no emitía lamento o quejido alguno. Más bien invitaba al misterio, porque reflejaba angustia y preocupación. Yo permanecí observándola con curiosidad hasta bien entrada la madrugada, y ya cuando estaba ya próximo el amanecer, se desvaneció en la nada aquel fantasma. Fue como si el viento se lo hubiera llevado repentinamente, protegiéndola de la inminente aparición de los rayos del sol. Cantó el gallo y comenzó el amanecer. Entonces el señor cura abrió las puertas del templo, pues estaba próxima a comenzar la misa de las 6. Con la luz del día terminaba mi labor nocturna, por lo que muy pensativo y confundido me dirigí a mi casa. Mientras caminaba, pensaba en la novia que había visto, y entonces fue que recordé una historia y sentí una tremenda lástima por ella. Sí, lástima, porque comprendí que aquella aparición no era otra cosa más que el alma en pena de una mujer joven, cuya muerte había sucedido justo un año atrás. Fue durante la celebración del Día de Muertos del año anterior, el de 1918, cuando tuvo lugar en el pueblo un trágico suceso. Meses antes había una feliz pareja de novios. Se trataba de una joven hermosa y conocida del pueblo, quien paseaba por la plaza y las empedradas calles al lado de su amado proveniente de un pueblo vecino. Se les veía también por las tardes disfrutando de las apacibles aguas del río, dando un paseo sentados sobre una canoa, mirándose el uno al otro mientras pasaban por debajo de uno de los pétreos arcos del puente del General Pueblita. Se les veía también cortando jugosas y frescas limas en las abundantes huertas, así como visitando amistades y asistiendo los domingos a misa. Y como era de esperarse, se llegó el día de la boda para los enamorados. Por cuestiones de fechas, les tocó casarse el día 2 de noviembre, el día de la celebración de los muertos. Los familiares de la novia no estuvieron muy de acuerdo con la fecha del enlace, pero así se había acordado ya con el señor cura. La joven aquel día se levantó temprano, se dio un baño a conciencia y perfumó su cuerpo. Mientras sus hermanas preparaban en la cocina de su casa gran cantidad de arroz y mole para la comida que iban a ofrecer después de la celebración religiosa. Sus hermanos proveían el pulque y aguardiente, y se encargaban de tapizar el piso de la casa con ramas de pino para dar la bienvenida a la nueva pareja. Vigorosas repicaron las campanas del templo de Santiago Apóstol, la primera y segunda llamadas para la celebración religiosa de aquel tan mentado enlace matrimonial. La novia fue ayudada a cambiarse por su madre y se veía radiante. Un peinado que consistía en el cabello finamente entretejido y adornado con azares recién cortados coronaba aquel rostro sonriente, del que irradiaba una felicidad que parecía infinita. De su casa salió la novia acompañada de sus padres y hermanos. Sus hermanas le ayudaban con la parte baja de su vestido blanco entre risas y bromas, para que no se ensuciara. Iban por la calle a toda prisa con el rumbo de la iglesia, mientras las personas salían a contemplar a la dichosa novia, a quien las mujeres lanzaban bendiciones y los hombres deseaban buena vida. Aún no daban la tercera llamada a la misa cuando llegaron a la puerta principal del templo de Santiago Apóstol. Su madre le entregó a la novia un frondoso arreglo de gladiolas blancas que estaría destinado al altar de la Virgen terminada la celebración religiosa. En el interior las gradas estaban ocupadas con los invitados, las velas de los altares estaban encendidas, el señor cura se encontraba vistiéndose en la sacristía
y los monaguillos preparaban lo necesario para el ritual eclesiástico. Como lo exige la tradición, la novia y sus familiares permanecieron en la entrada de la puerta principal, esperando el arribo del novio con impaciencia. Ahí estaban también los familiares de este, esperando por él. Mas transcurrieron los minutos muy rápido, y del novio no había ninguna noticia. Las campanas anunciaron la tercera llamada, y el novio, que se suponía llegaría puntual y elegante, aún estaba ausente. El señor cura salió a la puerta principal del templo, donde a petición de los familiares de ambos contrayentes, permaneció muy largos minutos esperando. Pero el novio no se hizo presente en la casa de Dios el día de su boda. Y a la novia, esa felicidad infinita que irradiaba su rostro, se le desvaneció a causa el torrente de lágrimas que fluyeron por sus rosadas mejillas. Recargada en la puerta principal del templo de Santiago Apóstol, portando el ramo de gladiolas y llorando en abundancia, fue objeto de las miradas de todos los que se marchaban de la fallida celebración. Como era de esperarse en aquel momento, los comentarios y las murmuraciones hirieron sus oídos, mientras las miradas de lástima y compasión hirieron su conciencia. Y fue por causa del vacío que experimentó en aquel trágico momento que perdió el sentido. Su padre, invadido de nostalgia por la desgracia de su hija, la tomó entre sus brazos y la llevó hasta su casa, mientras sus hermanos enfurecidos iban con pistola en mano en búsqueda del desgraciado que le había arruinado la vida a su hermana. La noticia, como la pólvora encendida, ya había recorrido las empedradas calles del pueblo, y miraban las mujeres y hombres con pena al padre que llevaba en sus brazos a su hija, portando su vestido de novia. Fue recostada en su cama, donde, llevándose las manos a su pecho, palideció su atormentado rostro y dio su último aliento de vida. Sí, se murió de tristeza la novia el día de Todos los Santos. Se le había roto su corazón en 1000 pedazos por causa de aquel ingrato amado que la había traicionado. Aquel día en la casa de la novia hubo un gran lamento, porque en vez de realizarse el banquete de una boda, se realizó un funeral. Un funeral doloroso, al cual acudieron casi todos los habitantes del pueblo, quienes no dejaban de mencionar la mala fortuna que le había tocado a la difunta. No fueron pocos los que mencionaron que todo tenía que ver con la fecha escogida para el enlace, pues murmuraban los asistentes al velorio que el día de la celebración a los muertos no era un buen día para casarse. Pobre de la difunta, con su vestido de novia fue velada y sepultada, llevando en sus cadavéricas manos el ramo de gladiolas blancas que estaba destinado a depositar a la imagen de la Virgen en templo. Fue sepultada en el cementerio del pueblo con gran pesar y duelo por sus padres y hermanos, y también acudieron los familiares del novio al sepelio, quienes, pidiendo un sinfín de disculpas por lo sucedido, dijeron no saber nada acerca del paradero del novio desdichado. Y lo que decían era la verdad. No era ningún intento por encubrirlo o solaparlo, porque del novio no se supo más en el pueblo. Ni siquiera sus familiares supieron qué fue lo que le sucedió. Mas de la novia sí puedo decirles que su historia no concluyó cuando fue sepultado su cuerpo. Y es que desde entonces, los días 2 de noviembre, durante las noches, se le puede ver en la entrada principal del templo de Santiago Apóstol. Se le ve de pie, vistiendo con elegancia su vestido de novia, impecable, y se le vuela el velo con los fríos y silbantes vientos que imperan en las medias noches de ese mes, mientras espera eternamente a que llegue para desposarla su amado añorado. Han sido muchos quienes han visto a la novia, y como yo, primero le temen, se erizan sus cabellos, pero después de conocer su historia, sienten por ella mucha compasión. ¿Quién sabe hasta cuándo estará ahí esperando la novia? Tal vez se siga apareciendo, hasta el día que se conozca la verdad de lo que pudo haber sucedido con su amado. La novia del subterráneo. Para nadie es un secreto que el subterráneo es uno de los lugares donde las personas suelen quitarse la vida. Incluso muchas de esas personas que acaban suicidándose
sus almas terminan penando en las vías y andenes del tren donde se quitaron la vida. Uno de esos fantasmas es la novia del subterráneo. Muchos dicen que es una joven muy hermosa, incluso ella frecuentaba mucho esa estación donde se quitó la vida, ya que quedaba cerca de una iglesia a donde asistía a misa con su familia y la facultad donde estudiaba odontología. Como era una de sus iglesias donde más asistía la joven, decidió planear su matrimonio en ella, ya que quedaba cerca y era muy querida en toda la zona. Incluso muchas personas aún la recuerdan como una chica hermosa y amable, e incluso a su prometido lo recuerdan como un hombre un poco posesivo, con una mirada intimidante. Junto a su pareja hicieron todos los trámites para su boda. Incluso el día de su boda, la iglesia estaba llena. Para nadie es un secreto que la novia siempre se demora un poco en llegar a su boda, pero como es costumbre, el novio está siempre primero. Sin embargo, este no era el caso. Ella llegó tarde y su novio aún no había llegado. Ese día hubo un accidente de tránsito. Cerca había un poco de tráfico. Por esto a nadie le pareció extraño. Luego de casi 2 horas de retraso, la joven recibió una llamada, y era su novio. Esta llamada duró por lo menos 15 minutos. Quizá fue una de las llamadas más largas para todas las personas que rodeaban a la novia. Cuando ella colgó, miró a toda su familia que se encontraba con ella y abrazó a su madre. Le dijo que la amaba mucho, pero que no podía seguir sufriendo. Su novio la llamó para decirle que no asistiría a la boda porque ya no sentía lo mismo por ella, pero que nunca encontró el momento para decírselo. Una de las hermanas de esta joven salió corriendo del carro donde estaba la novia a la iglesia, y cuando vio a la mamá del novio de su hermana, le dijo lo que pasaba. Ese momento fue el indicado para decirle a todos los invitados que la boda se suspendía. Cuando la novia vio que todos los invitados salían de la iglesia a abrazarla, ella desesperada comenzó a gritar que no podía más. La madre intentó agarrarla, pero ella comenzó a correr al subterráneo. Todos intentaron detenerla, pero no lo lograron. Cuando llegó al andén, iba llegando un tren, y en ese momento, ella se lanzó a las vías. Su muerte fue inmediata. La única que la vio caer fue su madre. Se dice que el espíritu de la joven vestida de novia aparece en el andén del metro, especialmente cuando ve a una pareja de jóvenes discutiendo o cuando comienza a caer la noche. Los usuarios y empleados que la han visto dicen que es una joven con un vestido blanco muy hermoso. La novia Vicenta. Corría el mes de junio de 1888. Vicenta Muñoz y Manuel García iniciaron los preparativos para su boda. La mujer compró su traje de novia y solicitaron al sacerdote de la iglesia San Juan de Dios que los casara a finales de mes. Todo era felicidad para la feliz pareja, pues pronto harían realidad su sueño. Todas las noches Manuel visitaba a su amada. Seguían haciendo planes y cada vez veían más cercana la fecha de su boda. Se despedía de ella dándole un beso en la frente. Fue durante la madrugada del 18 de junio de 1888 cuando en León, Guanajuato, se desató una tormenta que arrasó con todo. La ciudad se inundó y derribó casas, mató animales y personas. Manuel despertó por los truenos y pensó en inmediato en su prometida. «Dios mío, ¿estará bien?». La angustia comenzó a invadirlo y sin poder esperar al día siguiente, salió de su casa rumbo a la de Vicenta. No pudo llegar esa madrugada, pues todo estaba devastado. El nivel de agua era alto, lo que imposibilitaba avanzar. No hubo más que esperar hasta que descendiera el nivel del agua. Manuel, conforme se acercaba a la casa de Vicenta, se horrorizó con lo que vio. Muerte en todas partes. Llegó a la casa de Vicenta. Gritó su nombre, pero no recibió respuesta. El agua comenzaba a descender.
Dentro de la vivienda los muebles estaban movidos por la fuerza de la corriente. Debajo de unos tablones estaba su prometida, muerta. Manuel quedó destrozado ante esta pérdida. Le dio cristiana sepultura en el Panteón San Nicolás y escribió el siguiente epitafio: Vicenta Muñoz quiso ser esposa idolatrada, mas llamándola del cielo de improviso, la corona cambió de desposada por la cruz sin fin del paraíso. Recuerdo de su prometido Manuel García. A los pocos meses, Manuel no resistió más la pena y se suicidó. Se ha dicho que hasta el día de hoy, durante las madrugadas más frías, se manifiesta el fantasma de Vicenta, vestida de novia en la iglesia donde contraería nupcias. Al igual, han visto al espectro de Manuel García vestido elegantemente, pero nunca han visto a los dos juntos. Parecería entonces que Manuel y Vicenta no pudieron continuar con su amor en el más allá. La historia, la leyenda de la loca del muelle de San Blas, surgió en los años 70. Su nombre era Rebeca Méndez. Esta chica contraería matrimonio con Manuel, joven pescador que zarpó al mar en la playa El Borrego, en San Blas, Nayarit, el 17 de octubre de 1971. El chico salió a trabajar. Estaría en alta mar solo 3 días. Necesitaba dinero, pues a su regreso se casaría con su novia Rebeca, la cual incluso ya había comprado su traje de novia. Rebeca no estaba de acuerdo que Manuel se fuera, pues presentía algo en su interior le decía que su amado corría peligro y que no regresaría. Manuel le dijo que por favor se tranquilizara, pues vio que Rebeca estaba llorando. Le prometió que volvería pasados 3 días, que esto lo hacía para que pudieran tener una boda bonita, y que esta sería la última vez que partiría al mar, pues buscaría otro trabajo que fuera menos peligroso. Rebeca finalmente aceptó que Manuel partiera, y le juró llorando que lo estaría esperando. Pasaron los 3 días y la tormenta Priscila, en el Pacífico, provocó que el barco en el que viajaba Manuel fuera tragado por el mar. Nadie sobrevivió y los cuerpos jamás fueron encontrados. Rebeca, a pesar de conocer esto, nunca perdió la fe, la esperanza que Manuel estuviera vivo y que regresara por ella. Así que todas las tardes, ya casi entrando la noche, Rebeca acudía al muelle de San Blas para esperar a Manuel, pero este nunca volvió. Los años pasaron, Rebeca envejeció, pero no perdió su belleza. A veces la veían con su vestido de novia, otras veces con ropa normal. Rebeca tejía ropa para muñecas y curiosidades. Las vendía en la plaza del pueblo, donde vivía a pesar de no tener familia. También se dedicaba a trabajar en un restaurante y en las casas de la gente de San Blas. Rebeca nunca volvió a enamorarse. Mantuvo hasta el final su promesa de amor a Manuel. Ella se sentía muy triste por no tener una tumba a la cual dejarle flores, pues hubiera sido su único consuelo, pero ni esto tuvo la pobre. Ella murió a los 65 años de edad en Jalisco. Su cuerpo fue cremado por sus familiares y sus cenizas arrojadas al mar de San Blas, con la esperanza de así reencontrarse con su amado Manuel. La Dama Llorona. La leyenda de la Dama Llorona en Veracruz es una de las historias más aterradoras y por lo mismo es capaz de conmover hasta la persona más incrédula. En una de las casas más antiguas de la capital de Veracruz se asegura que se aparece una mujer alta. Si esto no lo cree usted, basta con decir que a la mujer la han visto por lo menos 10 personas. El testigo principal fue un estudiante de medicina de 19 años de edad, quien dio un relato detallado en el que describía sus esfuerzos para atrapar al ente a fin de comunicarse con él y poder fotografiarlo. En varias ocasiones colocó hilos delgados creyendo que con eso iba a atrapar a la mujer, que según él se metía a la casa por las noches. Pero su sorpresa fue muy grande cuando vio que la dama atravesaba sus hilos en vez de tropezarse.
El joven dice haber seguido a la dama hasta una de las habitaciones que se encuentran al fondo de uno de los pasillos principales. Cuando pensó que la tenía acorralada, se abalanzó de inmediato sobre ella, pero la mujer se desvaneció en el aire. Esta aparición se comportaba de una forma muy extraña, porque según declaraciones del joven, la mayoría de los fantasmas se aparecían por las noches, pero esta, la dama llorosa, se aparecía en plena luz del día y después de que oscureciera. En una ocasión, afirman, la dama llorona desapareció más de media hora en el mismo lugar, cosa casi imposible. Además de que esta mujer se dejaba ver por todos sin importar quién fuera, pues por lo regular, aseguran, los fantasmas se aparecen y se dejan ver por sus amigos o familiares, pero este era la completa excepción. Todo esto despertó la intriga de quienes la habían visto, pues según ellos no se trataba de la misma mujer que se aparecía en la Ciudad de México, la Llorona. En primer lugar, la ropa de la dama Llorona era mucho más moderna, además de que esta mujer no lanzaba el típico grito de ¡ay mis hijos! Al parecer se trataba de la segunda esposa del ex dueño del lugar, que según se cuenta, murió a los 41 años de edad, en 1878, 2 años después que su marido. Nadie sabe el motivo por el cual se aparece. No murió de forma trágica, ni sufrió alguna pena que lo justifique. Solo existe el relato de aquel joven quien dijo haber encontrado unas fotografías donde pudo reconocer a la supuesta mujer que se aparecía en los pasillos. De ahí que naciera la leyenda de la Dama Llorona. Tampoco existe motivo por el que se le llamó la Dama Llorona, porque a diferencia de la Llorona tradicional, este fantasma no iba emitiendo ningún sonido como para que pudiera llamársele de esta manera. Eso hace pensar que tal vez haya recibido ese nombre por la influencia que la leyenda de la Llorona había causado en ese estado. No encontramos ninguna otra explicación. Pero si cree que la Dama Llorona ya no se aparece en la casa, está muy equivocado. De acuerdo con una versión más reciente, se dice que cuando una señora estaba tomando clases para conducir, se detuvo de sopetón al ver a una dama alta caminar por la calle. Eso no pudo ser comprobado, pero a partir de entonces muchas personas aseguraron haberla visto en la misma situación. De ahí que todavía se recuerde la leyenda de la Dama Llorona. Leyenda del anillo de compromiso. Esta es la historia de Beatriz y Eugenio, una pareja de novios que habían decidido dar el siguiente paso en su relación, contraer matrimonio. Para esto, Eugenio compró un hermoso anillo de oro con 2 brillantes que le entregó a su amada, sellando así el compromiso. Beatriz estaba sumamente feliz. Presumía en todos lados ese anillo que su prometido había comprado con mucha ilusión. Un domingo, Beatriz salió a dar un paseo en lancha por las aguas del Santa Lucía. Fue sola, ya que Eugenio tuvo que salir fuera de la ciudad para ver unos negocios. La chica, distraída por la belleza del paisaje, metió la mano donde llevaba el anillo de compromiso a las aguas cristalinas. Quería atrapar a uno de los juguetones peces que nadaban por ahí. Minutos más tarde, cuando regresaba a su casa, se dio cuenta que ya no traía el anillo de compromiso, lo cual le resultó una tragedia, pues no quería que Eugenio se enterara de esto. Buscaría la forma de ocultárselo. Por azares del destino, cerca de ese lugar había un restaurante donde servían truchas que pescaban precisamente en las aguas del Santa Lucía. Pocos días después del extravío del anillo llegó a este lugar Esteban, quien había intentado inútilmente enamorarla. Cuando le sirvieron su pescado, al momento de abrirlo, descubrió que adentro estaba el anillo de compromiso de Beatriz. Lo conocía bien, pues ella se lo mostró cuando le pidió que no se casara y le diera otra oportunidad. Esteban vio en esto una excelente oportunidad de cobrar venganza, pues al sentirse despreciado por Beatriz, su orgullo quedó herido. Ese mismo día salió deprisa a buscar al pretendiente de la chica y le mostró el anillo de compromiso. Le dijo que Beatriz se lo había dado y aceptado casarse con él por considerarlo un mejor pretendiente. Eugenio, hecho una furia, buscó a Beatriz en su casa para reclamarle, pero le dijeron que había salido al Santa Lucía, seguramente para buscar su anillo. Al llegar a este lugar la encontró. Ella no sospechaba nada, y en cuanto lo vio corrió a abrazarlo, pero Eugenio, cegado por los celos, comenzó a estrangularla.
Cuando la joven perdió el conocimiento, él la arrojó al río y ahí murió. Eugenio se marchó de ahí y desapareció para siempre. Hasta el día de hoy se comenta que es posible ver en las noches de luna llena el espectro de Beatriz caminar a las orillas del río, llamando a Eugenio y buscando su anillo de compromiso. Terminaba el primer cuarto del siglo, y las escasas cuadras de Estación Rodríguez la veían pasar cotidianamente en plan de compras o de visita a sus muy pocas amistades. Era una mujer delgada, de aspecto delicado, otoñal y solitaria. Poco se sabía de su vida. Era recatada y discreta en el trato con la gente del lugar. Vestía siempre de largo, en escrupulosa combinación de botines, vestido y paraguas. Llevaba siempre algún pequeño y elegante sombrero bajo el cual lucía siempre aquella amable sonrisa, con un palillo entre los dientes. Don Pedro era un hombre de campo y poseía unos pastizales que le daban lo necesario para bien vivir. Era distinguido por su fuerte carácter que tantas veces hizo valer ante los peligros del monte, poblado de alimañas venenosas, pumas depredadores y abigeos al acecho del ganado. Pocos sabían que era también padre amoroso, que sus hijos y su apacible esposa eran los más grandes bienes con que la vida lo había premiado. El más pequeño de sus hijos se enfermó de gravedad. Las fiebres, los vómitos constantes y la inapetencia lo iban consumiendo poco a poco. Don Pedro acudió a todos los médicos de la región sin encontrar una cura efectiva para el pequeño, que se debilitaba día a día. Desesperado, aceptó el consejo de llevarlo a una vieja curandera de Villaldama, la cual, tras aplicar en el niño su ciencia apócrifa y ancestral, hizo saber a don Pedro que el enfermo había sido embrujado por una mujer que vivía enfrente de su casa, y la única manera de conjurar el mal era rescatando una foto del niño que estaba entre las cenizas de la chimenea. El hombre, furioso y decidido a salvar a su hijo, llegó a la estación y fue a casa de la vecina, quien congeló la amable sonrisa al ser empujada y arrollada por el intruso, que avanzaba hacia la cocina con imparable determinación. Desesperado, hurgó entre las cenizas y estalló en ira al descubrir la foto de su hijo. Volvió hacia la mujer y tomándola por los cabellos, la cubrió de toda clase de golpes. Al verla en el suelo, inmisericorde y ciego de rabia, se quitó el grueso cinturón y la azotó hasta verla perder el conocimiento. Terminada su cruel venganza, don Pedro salió con la foto rescatada, mientras, allá adentro, la mujer empezaba con una larga agonía. Pasaron los días y el niño recuperó la salud, pero aquella elegante dama dejó de verse por las calles del pueblo. Poco después fue encontrada muerta, quizá como trágica secuela de los golpes recibidos. Años después, un exprés cruzaba por los linderos del antiguo Panteón de Rodríguez. El viejo camino a lampazos vadeaba por un lado del Camposanto, y era la ruta obligada para todos los viajeros. La noche había caído y acariciaba con su frescura la frente de don Pedro, que pensativo y cansado vislumbraba ya la cercanía del hogar. De pronto, a su espalda, sintió que algo de peso había subido a la caja del carruaje mientras la mula entraba en un súbito nerviosismo apenas controlable. Intrigado, volvió el rostro y descubrió una mujer que de pie en la caja lo miraba con aire arcano, bajo un femenino sombrero que acompañaba con paraguas, largo vestido, botines de fina piel, y lucía en la faz una extraña sonrisa, con un palillo entre los dientes. El pasado golpeó la memoria de aquel hombre que, sin embargo, tuvo como reacción una nueva oleada de ira y le tiró varios fuetazos que se perdían en el vacío, mientras la etérea dama permanecía ahí, sonriente. Al cruzar los límites del panteón, la mujer se evaporó y la bestia recuperó la calma. Don Pedro supo que desde ese momento
Aquel mal recuerdo se materializaría y como pesadilla se haría presente cada vez que tomara ese camino. El tiempo siguió su marcha y los actores de esta historia se fueron agregando al polvo de las generaciones del pasado. El olvido los fue cubriendo y en los terrenos del panteón se fundó la colonia Chapultepec. Muchos cuerpos fueron reubicados y otros muchos quedaron sepultados bajo el peso de la ingratitud de sus deudos y la memoria perdida. Hoy, los niños juegan en torno a una cruz que quedó en su patio y las mujeres tienden ropa parada sobre una lápida. Los nombres ya ilegibles de las criptas suspiran por el sacrilegio diario y la indiferencia de la gente ante aquel suelo antes venerable. Y las noches caen sobre la colonia donde el diario sobrevivir de los humildes habitantes no deja lugar a la fantasía. Y solo a veces, algún vecino cuenta mientras toma el café de la mañana que se dice por ahí que han visto a una mujer de porte antiguo cruzando por los patios, vestida en elegante atuendo, con paraguas, sombrero, vestido elegante y largo, luciendo en el rostro una enigmática sonrisa que acompaña, con un palillo entre los dientes. La mujer amada. Esto que voy a relatar es una historia que se ha contado por generaciones en mi familia y que no se considera una leyenda, sino un hecho real. Este fue un suceso que vivieron mis tatarabuelos y tuvo lugar en Tabasco en el año de 1900, allá en lo más profundo de la selva. Mi tatarabuelo de nombre Leopoldo trabajaba como chiclero en una finca cerca de Tenosique, por decirlo de alguna manera, pues ésta se hallaba en lo profundo de la selva. Él y otros chicleros, junto con sus familias, eran los únicos habitantes de esta finca y de la zona en general, ya que había que caminar días enteros para poder encontrarse con otras fincas, poblados o Tenosique misma. Él y mi tatarabuela, de nombre Rosalía, vivían dentro de lo que cabe tranquilos, siguiendo día a día las costumbres de la región y de aquellos tiempos. El trabajo de Leopoldo era realmente matado y riesgoso, pues incluía desde treparse a los árboles a considerables alturas, hasta el andar a deshoras de la noche entre la selva, alumbrándose con unas pequeñas lámparas de aceite, y con solo un machete como arma de defensa. No era de extrañar que las jornadas se extendieran tanto que los hombres llegaran a la finca ya entrada la noche, cuando las mujeres y los niños dormían. El trabajo era extenuante, y muchas ocasiones lo único que deseaban era poder tirarse junto a sus esposas, y dormir sin incluso haber cenado. Fue en una de estas ocasiones cuando Leopoldo, mi tatarabuelo, regresaba junto con los demás hombres, muy cansado, con el único deseo de llegar a su pequeña choza para poder descansar un poco al lado de su esposa Rosalía. Tras despedirse del resto de los hombres, siguió su camino, y a tan solo unos metros de su hogar, vio con asombro que Rosalía se encontraba fuera de la pequeña casa, parada justo delante del camino, dándole la espalda. Pero lo que más lo sorprendió fue que vestía un vaporoso y finísimo camisón transparente que dejaba ver su cuerpo completamente desnudo. Furioso le preguntó qué le pasaba, que si se había vuelto loca, y le exigió que entrara a la casa inmediatamente, pero ella no le hizo el menor caso. Él le gritó de nuevo, y con más fuerza, a lo que ella respondió con una risa burlona. Dispuesto a hacerla entrar por la fuerza, se encaminó hacia donde estaba ella, pero al mismo tiempo, ella empezó a caminar sin detenerse, y así comenzó la pesadilla. Sin importar cuánto le gritara, Rosalía seguía caminando hasta que poco a poco se adentró en la selva, lo que volvió el enojo y la furia de Leopoldo en miedo y preocupación por su esposa. Por más que trataba de acelerar el paso, no podía. Sus pies se sentían pesados y torpes. Sus órdenes se volvieron súplicas para que ella regresara junto con él, pero no había respuesta más que la misma risa burlona. Solo de vez en vez, Rosalía volteaba dejando ver su perfil, pero sin respuesta alguna. Llegaron al punto en que la espesura de la selva era tanta que tapaba por completo la luz de la luna, y solo su pequeña lámpara de aceite le alumbraba el camino, y fue ahí donde empezó a darse cuenta de la realidad. Miró con atención a la que creía su esposa,
y observó que sus pies no tocaban el suelo. Era como si pudiera flotar. Y su pelo se veía más largo de lo normal, pues casi le llegaba a los muslos con un aspecto de suciedad y descuido. El finísimo camisón había desaparecido y su piel desnuda ahora tenía un tono extraño, casi gris verdoso, y como con hongos, que en algunas zonas provocaban la caída de la piel. Un olor fétido comenzó a inundar el ambiente. Con voz temblorosa exclamó: Tú no eres mi esposa, monstruo. ¿Qué clase de asqueroso demonio eres tú? Un miedo descomunal se adueñó de él, al ver que eso que había creído su esposa se detenía de súbito, y su corazón empezó a palpitar más y más rápido al ver que poco a poco se empezaba a girar hacia él. La risa burlona se había convertido ahora en un gruñido endemoniado que denotaba ira y maldad sádica. Con el cuerpo paralizado por el miedo, lo único que pudo hacer fue cerrar los ojos y exclamar: En el nombre de Dios, aléjate. Él es mi pastor y él me protege. En ese momento escuchó un grito desgarrador que le erizó todo el cuerpo, tras de lo cual perdió el conocimiento. Unos gritos lejanos fueron despertándolo poco a poco. Al abrir los ojos se dio cuenta de que el sol ya había salido y lentamente comenzó a incorporarse. Al hacerlo, sintió un gran dolor y ardor como en su vida lo había experimentado, y al voltear a ver sus pies, se dio cuenta de que estaban todos llagados y cortados, como si hubiera caminado sobre espinas y piedras afiladas. De pronto volvió a escuchar esos gritos que lo habían despertado, y pudo distinguir lo que decían: ¡Leopoldo! ¡Leopoldo! Pudo reconocer las voces de los hombres de la finca, y de inmediato comenzó a responder para que fueran en su auxilio. Todos se apresuraron hacia él, pero antes de llegar se detuvieron de súbito, mostrando caras de terror y sorpresa. Leopoldo no lo comprendía, y entonces se dio vuelta para ver lo que había atrás de él. Ahí atrás de él se encontraba un enorme y descomunal árbol seco y hueco, forrado de afilados cardos, y el cual les pedía un olor a podrido. Todos los hombres empezaron a santiguarse, y uno de ellos exclamó: ¡La casa de Ixtabay! Tras decir esto, todos se abalanzaron para tomar a Leopoldo en brazos y sacarlo inmediatamente de ahí. Para cuando llegaron a la finca ya había anochecido, y ya para entonces Leopoldo había recordado el macabro suceso de la noche anterior, y no daba crédito a lo vivido. Al contemplarlo a lo lejos, Rosalía salió corriendo a su encuentro. Al sentir el desesperado abrazo de su esposa, Leopoldo no pudo contenerse más y comenzó a llorar como un niño. Ya después de haberse calmado y de recibir la atención propia en sus heridas, mi tatarabuelo relató a todos lo que había vivido la noche anterior. Al terminar la historia todos se santiguaron, y su esposa llorando se lanzó sobre su regazo. Tras un largo silencio, uno de los hombres mayores tomó la palabra y explicó a Leopoldo que la que se le había presentado no era otra que la misma Ixtabay, un espíritu o demonio que rondaba por la selva en busca de hombres que destruir. Siglos atrás fue un ser humano como nosotros, y se le conocía como Uxcolel, expresó a Leopoldo el anciano y prosiguió: en vida fue la mujer más hermosa de la región. Los hombres que la veían por primera vez quedaban prendados por sus encantos, y ninguna mujer se podía igualar con su hermosura. Su belleza era descomunal, pero por desgracia también su crueldad, soberbia y arrogancia. Todo aquel que la trataba terminaba por alejarse de ella al descubrir la crueldad que habitaba en su corazón. Crueldad que le impidió sentir amor por alguien, pero peor aún, que le hizo imposible inspirar el amor de algún hombre hacia ella. Por esa razón, al morir,
no encontró paz sino castigo. Por su mentalidad infame y su actitud injusta y soberbia, quedó condenada a vagar por nuestro mundo, observando lo que era el amor, sentimiento que fue incapaz de sentir y de inspirar. Sintiéndose humillada y llena de rabia, el alma de Utzcolel acudió a Quisin, dios de los infiernos, y pidió su ayuda para vengarse de la afrenta de la que había sido víctima. Tras meditarlo unos momentos, Quisin vio esta como la valiosísima oportunidad de arrastrar más desdichadas almas a su oscuro y tenebroso reino, y accedió a ayudarla, convirtiéndola en una criatura demoníaca, un espíritu vengativo, cruel y depravado que deambula en la oscuridad en busca de aquellos quienes le negaron su amor, arrastrándola así a su cruel destino, y a manera de mofa se vale de ese amor para atraerlos a su destrucción, pues como entidad oscura tiene la capacidad de cambiar de forma y de leer los pensamientos y anhelos más profundos de los varones. Así que espera pacientemente por los caminos solitarios hasta que algún desafortunado se cruza en su camino. Observa detenidamente a quién será su víctima, y ya una vez que le leyó su interior, toma la forma de la mujer que el hombre ama verdaderamente, y con aquellos que aún no ha encontrado a ninguna mujer, se le manifiesta con la apariencia de la que han soñado toda su vida, y que amarían perdidamente a manera de que sea su amor quien acarrea a sus víctimas su horrible final. Aunque hay muchos que afirman que en realidad Extabay toma la forma de una mujer amada con la esperanza de saber lo que es ser querida, pues en el fondo no ha podido superar el que nadie la amara en vida, y en un desesperado intento usurpa la apariencia de aquellas mujeres que son amadas o que podrían llegar a serlo para atraer a los hombres a su guarida, donde les ofrece sus caricias y su cuerpo con el anhelo de que alguno la hagan alcanzar su deseo, pero sin éxito, pues al no conocer el verdadero amor lo confunde con deseo carnal corrupto y hasta sádico, ya que al terminar el acto y darse cuenta del vacío en su interior, se llena de una rabia asesina y hace pedazos al que fuera su amante en turno con sus propias garras, mientras lanza alaridos llenos de cólera e impotencia que se pueden escuchar en lo más profundo de la selva. Añadió otro de los hombres mayores que ahí se encontraban. La verdad, Leopoldo, tuviste suerte, pues gracias a Dios pudiste despertar de su ilusión antes de que fuera demasiado tarde, y eso te permitió enfrentarla y pedir la ayuda de Dios, concluyó uno de los hombres jóvenes que era amigo y compañero de Leopoldo. Tras haber oído la historia de la macabra mujer que lo había atacado, un frío helado recorrió todo el cuerpo de Leopoldo, y de inmediato buscó los brazos de Rosalía. El tiempo pasó y llegó el momento en que todos preferían actuar como si nunca hubiera pasado nada. Pero algunas noches, ya cuando todos dormían, Leopoldo se levantaba de la cama y se asomaba por la ventana. Contemplaba la oscuridad que reinaba afuera, y de pronto un escalofrío le invadía al recordar que allá afuera estaba ella, y que incluso en ese mismo momento podía estarlo observando sin que él se diera cuenta, esperando la oportunidad de poder concluir lo que había dejado pendiente, y corría rápidamente de vuelta a la cama, y se abrazaba fuertemente a Rosalía como si fuera un niño pequeño. La risa de la bruja. Fue por aquellos años de los 40 cuando don Eduardo Palomares compró una parcela cerca de donde los caminos de la 35 se juntan con el río Salado.
Se llevó a vivir ahí a su hijo mayor, quien con su familia trabajaría la tierra que para todos daba. Eran los tiempos de bonanza por la producción algodonera. Luego de algunos meses de vivir en aquel rancho, una noche, la familia se quedó observando una luz que se desplazaba por los aires. En la lejanía, de un lado a otro, era como una bola de lumbre que poseía algún tipo de inteligencia, porque bajaba y subía por los barrancos del río buscando alguna cosa por el lugar. Largo rato contemplaron aquel extraño ser, hasta que lo vieron alejarse hacia la sierra de Lampazos. Quedaron fascinados y empezaron a hacer conjeturas sobre aquello que acababan de observar. Pero mucho tiempo tuvieron para pensar en el hecho, ya que se volvió a repetir durante muchas noches. Un día, Josué, nieto de don Eduardo, se propuso de una buena vez acabar con el misterio, y tras darle vueltas al asunto, por la tarde ensilló su caballo, y cargando rifle y machete, avisó a la familia de sus propósitos. Y al caer el sol partió por el monte con la temeridad que da la ignorancia por tener 15 años, y pensar que nada hay en el mundo que esa edad no puede enfrentar. Sin prisa, avanzó por veredas entre parcelas y pastizales hasta llegar a las orillas del Salao, a la altura por donde se veía llegar aquella bola de fuego. Bajó del caballo y tomó posición de alerta mientras la noche iba abrazando los montes, invadiendo con su sombra cada rincón. Luna y estrellas salieron a recorrer los cielos de terciopelo, mientras el muchacho vigilaba el horizonte con el arma lista y la decisión en la mirada. No tuvo que esperar tanto. Una bola de luz apareció por el sur, y a largos saltos se iba poco a poco aproximando hacia su punto de espionaje. Volaba y tocaba tierra como si su vuelo no pudiera ser continuo, y al llegar al río, quedó flotando y empezó su exploración por todo el cauce, como buscando algo por una y otra orilla. Estaba a unos 100 metros de Josué, que contemplaba atento y ansioso por desentrañar el misterio, apretando cada vez más el fusil entre las manos. La luz iba y venía con parsimonia, sin prisa alguna, hasta que el muchacho, no pudiendo controlar la ansiedad y nerviosismo que lo invadía, le gritó entre retador y asustado. La luz quedó quieta y se apagó por un instante. Un ominoso silencio cayó sobre el paraje, y grillos y aves de la noche parecieron participar de la tensión del momento. Josué pensó que habría asustado al flamígero volador, y ya no volvería a aparecer por el lugar. De pronto, la luz apareció más lejos, y empezó a avanzar otra vez hacia donde estaba el muchacho. La bola de fuego se detuvo a unos 40 metros y quedó quieta, como observando también entre curiosa y burlona a su cazador. El tembloroso joven levantó el rifle y disparó. El disparo apenas motivó un pequeño movimiento en el volador. Como buen anahuaquense, Josué era diestro en el tiro con diversos calibres, y lo sorprendió haber errado el disparo. Así que se repitió el fogonazo, y disparó una y otra vez. Fue entonces cuando se escuchó una carcajada de mujer, la cual le heló la sangre. La risa rebotaba por los barrancos y se repetía a lo largo del cauce, en un eco macabro que taladraba hasta el cerebro del atrevido, que arrepentido y tembloroso, bajó el rifle en espera de algo peor. Sin embargo, nada sucedió. La luz quedó ahí en tenebrosa espera hasta que empezó a volar lentamente en retirada. El cazador, sacando fuerzas del horror que lo embargaba, levantó el 22 e hizo un último disparo. La luz se detuvo y algo sucedió tan trivial como insólito. Se volvió a escuchar la risa, pero esta vez más siniestra. La luz se fue alejando lentamente, y Josué quedó ahí con el rifle, y el espanto le erizaba el cabello sin saber qué hacer. Reaccionó solo para trepar al caballo y emprender también la retirada a todo lo que su caballo podía dar. Tiempo pasó para que el muchacho se recuperara del susto que le dejó tan traumática experiencia, pero aquella luz ya no se volvió a presentar por ese lugar.
Los años pasaron y siguieron manifestándose las apariciones en diversas versiones y lugares. Pero Josué, ahora cansado del largo camino andado y con el pelo encanecido, todavía recuerda una carcajada y una burla macabra que quedaron flotando para siempre en su memoria. La mujer del camino, Aguascalientes. Una noche del año de 1934, una pareja había ido a divertirse. En aquella época comenzaban a ponerse de moda los salones de baile. Aguascalientes no era la excepción, a pesar de que se encontraban muy lejos de la capital del país. Esa misma noche, la joven discutió con su novio y decidió volver a su casa sola, pensando que con algún aventón lo podría lograr. Pero la joven fue atropellada y muerta por un automóvil. Como nadie la reclamó, ni tampoco sabían su nombre, pues al parecer no tenía familia, la gente comenzó a llamarla simplemente la mujer del cementerio, porque su fantasma comenzó a aparecerse 5 años después de haber muerto. Varios automovilistas dijeron haber recogido a una joven vestida de blanco, quien pedía ser llevada lejos del cementerio. Luego, esa mujer, según dicen, se desvanecía poco a poco. Quienes la llegaron a subir en su automóvil cuentan que la mujer era algo indiferente, pero bastante parlanchina. Creo que la versión más interesante y que convirtió a esta historia en leyenda fue la de don Pedro, un hombre que viajaba en su automóvil con su esposa y sus 2 hijos. Ellos recuerdan que viajaban en su vehículo cerca de la medianoche, cuando de pronto miraron que una mujer vestida de blanco les hacía señas para que se detuviera. Cuando lo hicieron, el señor le pidió a sus hijos que se recorrieran para que la mujer pudiera subir, pero además, como el coche era de 2 puertas, la esposa tuvo que bajarse para permitir que la joven se pasara a la parte de atrás. Cuando al parecer todos ya estaban en el vehículo, don Pedro arrancó. Ellos recuerdan que llevaban el autoestéreo muy fuerte y que jamás le bajaron el volumen, situación que no le importó a la mujer, quien hablaba como si no estuviera ahí. Todos le mostraban algo de atención, pero confiesan que estaban más interesados en las canciones que escuchaban del radio. Pero cuando el automóvil pasó por una curva muy pronunciada, recuerdan que la mujer gritó: ¡Cuidado con la curva! Todos voltearon muy desconcertados a verla, pero ella afirmó: está arriesgando su vida y la de su familia. El conductor redujo la velocidad y tomó el giro sin peligro. En ese momento todos se dieron cuenta que la pasajera extraña había desaparecido. Todos quedaron tan sorprendidos que fueron a la caseta de policía más cercana para informar de su experiencia. Ahí se dieron cuenta de que los policías no se sorprendieron con lo que decían, sino que al contrario, lo tomaban con toda tranquilidad, como si fuera algo muy normal para ellos. Fueron precisamente ellos quienes corroboraron lo que decían acerca de la leyenda de la Dama del Camino, debido a que ya en múltiples ocasiones ya se los habían manifestado muchos automovilistas. De este modo, la familia de don Pedro comprendió que aquella mujer estaba tratando de avisarles que corrían peligro. También fueron advertidos de que muchos conductores perdían el control de sus autos en esta curva. Incluso ellos afirman que esa misma noche, un poco más tarde, hubo un accidente en esa curva en donde murieron 2 personas, una pareja que acababa de casarse. De ahí también surgió el mito de que a la Dama del Camino no le gusta la felicidad de las parejas jóvenes. De lo que sí queda la duda es por qué a algunas personas se les manifiesta para bien y a otras no, como la pareja de jóvenes que esa misma noche murieron. Con eso me atrevo a pensar que todas las historias de fantasmas del pasado tienen visos de amores frustrados. Leyendas del barrio antiguo. El barrio antiguo abarca desde el río Santa Catarina hasta la calle 5 de Mayo, de sur a norte, y de la calle Mina a la calle del Roble, hoy avenida Benito Juárez. Es considerado como el primer centro de la ciudad de Monterrey. Las primeras construcciones que se edificaron en este lugar datan del siglo XVI, pero con el paso de los años desaparecieron. Fueron derribadas para dar paso a la modernidad. Las casonas más antiguas datan del siglo XVIII.
Durante el siglo XX, el barrio antiguo fue un importante centro de reunión para los regios, pero actualmente ha dejado ser uno de los preferidos, pues de acuerdo a las malas lenguas, se ha convertido en un lugar peligroso para los visitantes. Conozcamos las leyendas que se cuentan de este hermoso lugar. Leyenda de la mujer emparedada. Muchas personas que han pasado de madrugada por el barrio antiguo han visto a una mujer guapa, alta, rubia y de ojos azules. Lleva un vestido elegante de color blanco y camina descalza por las calles empedradas. La visión dura tan solo unos segundos. ¿Pero de quién se trata?, se preguntan aquellos que han tenido la suerte de mirarla. De un fantasma, responden aquellos que conocen la leyenda de la mujer emparedada. Su nombre es un misterio, pero no así su trágico final, pues de acuerdo a esta leyenda, esta mujer era constantemente celada por su marido, quien no quería que ella por ningún motivo anduviera sola, pues era tal su belleza que tenía miedo de que alguien más la cortejara y que ella finalmente lo abandonara. Eran constantes las peleas que ellos tenían por esta razón, pues la mujer, por más que le aseguraba a su marido que no le era infiel y que no coqueteaba con nadie, éste pensaba lo contrario. Cierta noche, el marido celoso y ante la creencia de que su mujer en verdad lo engañaba, la asesinó. Una vez cometido el crimen, decidió emparedarla en su casa. Sabía que ante su ausencia, ahí la buscarían y que de enterrarla en el traspatio la encontrarían con facilidad. Los días pasaron y como era de esperarse, sus vecinos le preguntaban por su esposa, a lo cual él contestaba que ella lo había abandonado por irse con otro hombre. Él permaneció unos días más en esta residencia hasta que finalmente decidió venderla para irse muy lejos. Con el paso de los años, cuando los nuevos dueños decidieron remodelar una de las áreas de la casa, se descubrió el esqueleto emparedado de la mujer. El crimen quedó impune, pues nunca más se volvió a saber del esposo celoso.